Los premios Eugenio Espejo reconocen a personalidades de mérito en el arte, la literatura y la ciencia. Instaurado en 1975, el premio Espejo reconoció en su primera etapa aquel fenómeno de los grandes escritores diplomáticos, recurrente a lo largo de la historia del siglo XX en Ecuador. Fueron reconocidos Benjamín Carrión, el primer premiado, Jorge Carrera Andrade, Alfredo Pareja Díez-Canseco y Demetrio Aguilera Malta en las primeras 4 entregas bianuales del premio. En los años 80, el premio se diversifica. Se reconoce al periodista Raúl Andrade Moscoso en 1983, ícono del periodismo bien escrito y bien sustentado, no por ello menos mordaz con el poder, y al fraile dominico José María Vargas, historiador del arte, en 1984. En años más recientes, el premio se ha diversificado aún más para, siguiendo el ejemplo de Espejo, abarcar a más disciplinas y géneros, extenderse a las diferentes áreas de la curiosidad y creatividad humana. Eugenio Espejo, este hombre del siglo de las luces, inmerso en la decadencia reaccionaria de los últimos años del coloniaje, es evidentemente el primer gran homenajeado de esta reunión. Médico, bibliotecario y periodista que tanto influyó en la generación de jóvenes que se ilusionaron con la idea de la libertad. Espejo fue perseguido, juzgado, liberado y apresado de nuevo y finalmente murió de una enfermedad contraída en su última detención. Su palabra y su pensamiento carcomían las formas antiguas del poder colonial. Reclamaba derechos para indios y mujeres, quería educación para todos. Eugenio Espejo, el duende quiteño, como lo llama la escritora Rina Artieda, sigue presente, preguntándonos e interpelándonos por esos temas fundamentales: libertad, educación, cultura, ciencia, salud, las luces del progresismo o el retorno a las sombras del oscurantismo. Es esa auténtica libertad, esa ciencia y cultura que hemos venido a celebrar aquí con los 3 galardonados para la entrega de un premio en artes, en literatura y en ciencias a 3 personas que nos deben llenar de orgullo a las y los ecuatorianos. Pintora, dibujante y muralista, Pilar Bustos es ante todo una artista latinoamericana con vidas en Ecuador, Chile, Cuba, Nicaragua, pero también Francia, entre otros países. Esa ecuatoriana universal de luchas también universales, realizó sus estudios en la Escuela de Artes de Cubanacán, en Cuba, recibiendo varios premios a lo largo de la década de los 60. Entre 1970 y 73 vivió y trabajó en Chile, en donde colaboró con las brigadas culturales del gobierno de Salvador Allende. Cuando regresó a Quito, se le cerraron las puertas por su militancia. Entonces se dedicó a la publicidad para sobrevivir, dibujando jeans, radiecitos. Osvaldo Guayasamín le organizó la primera exposición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La cercanía con el activismo feminista en el país le articula finalmente con el movimiento de mujeres de sectores populares, tiempo en que pone imagen a la más diversa producción de folletería, afiches, carteles. Desde el Frente Continental de Mujeres por la Paz, conquista con sus cuerpos en carboncillo las paredes de Cádiz en 1992, organizado a propósito de los 500 años de resistencia y bueno, muchos otros espacios internacionales. Es fundadora en el año 2007, junto con un grupo de 20 artistas del colectivo de arte Cienfuegos. Fernando Tinajero es un novelista, ensayista y catedrático universitario de inmensa trayectoria. En la década de los 60 fue uno de los creadores y animadores más activos del movimiento cultural tzánzico, que tanto impacto tendría sobre Ecuador y sobre América Latina entera. Su recital 4 gritos en la oscuridad en el aula magna de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1962 marcaría un antes y un después en la historia de la cultura ecuatoriana. Ese movimiento rebelde, tzánzico, apareció cuando en el país se había pasado de la literatura de la miseria a la miseria de la literatura.
fue odiado por la derecha y los custodios de la mal llamada alta cultura, pero aplaudido en universidades, colegios y sindicatos como grupo tierno e insolente. En 1967, Tinajero publica su ensayo titulado Más allá de los dogmas, en el que hace varios planteamientos valientes en torno a la praxis social, al rigor analítico. En los 70 se integró el Frente Cultural y formó parte del consejo de redacción de la revista La Bufanda del Sol. Textos suyos se han publicado en medios como Letras del Ecuador, Papel Literario en Venezuela y El Gallo Ilustrado de México. Luis Cumbal es el actual director del Centro de Nanociencia y Nanotecnología de la ESPE, de la Escuela Superior Politécnica del Ejército, desde el año 2013, miembro del Consejo Académico de la Universidad desde el año 2000 y coordinador del Grupo de Investigación en Nanotecnología Aplicada a la Remediación Ambiental y Nanomedicina de la ESPE. Cumbal es PhD en Ingeniería Ambiental de la Universidad de La Haya, tiene una maestría en Ciencias en Ingeniería Civil, en el programa de Ingeniería Ambiental y es ingeniero mecánico de la ESPE. Ha realizado investigaciones en la confección de nanomateriales para remediación ambiental en la Universidad Bar-Ilan y es el inventor del polímero inorgánico híbrido intercambiador de iones de materiales actualmente en uso en los Estados Unidos y en otros países para la remoción del arsénico. Lo dije bien, Luis, ya, perfecto. Ha dedicado toda su vida a la ciencia, a la investigación y a la publicación de sus hallazgos en revistas científicas de gran prestigio. Nos falta todavía, pero con el liderazgo del presidente Rafael Correa hemos avanzado muchísimo en el sistema de educación superior, ciencia, tecnología. Para tener muchos más creadores talentosos como ustedes, como los 3 galardonados, necesitamos ahora dar pasos agigantados en la consecución de un sistema nacional de cultura que tanto necesita Ecuador. Necesitamos una largamente esperada ley de cultura que ordene el sector, acabe con el solapamiento de funciones, de instituciones que deben ser eficientes y modernas. Necesitamos una ley que establezca reglas claras y recursos importantes para el fomento de las artes y de la creatividad. Nuestro compromiso de trabajar con la Asamblea Nacional para por fin conseguir este cometido sigue más firme que nunca. Debemos también darle un gran empujón al despertar de la sensibilidad artística y cultural en todos los niveles de la enseñanza inicial, básica y bachillerato. Allí en las escuelas se encuentran los futuros ganadores del Premio Espejo de las décadas venideras y el tejido cultural que enriquecerá nuestra sociedad a través de una ciudadanía ávida de disfrutar y de hacer respetar sus derechos culturales, esos derechos que se encuentran ahora en nuestra Constitución. Sin formación de públicos podremos tener los mejores escritores, las mejores exposiciones, los mejores conciertos, el mejor teatro, danza, cine, pero no tendremos lo más importante, los lectores, los espectadores. La revolución cultural pasa necesariamente por la formación de públicos. Hay que reformar también el sistema de formación y profesionalización artística, fortaleciendo los conservatorios, el bachillerato artístico, la educación técnica y las facultades de artes. Debemos seguir trabajando para acabar con la marginación del artista, a través de un sistema de reconocimiento de trayectorias artísticas y aupando el acceso de los artistas a la seguridad social. Los artistas y gestores culturales deben empezar a recobrar la confianza en el Estado y en las instituciones para no automarginalizarse y entender que como trabajadores de la cultura, son un pilar fundamental del contrato social republicano. Ustedes, queridos galardonados, nos inspiran para que la cultura sea siempre lo más importante. Jamás un aspecto cosmético, decorativo, superficial del accionar gubernamental.
Nos recuerdan que no podemos pensar la cultura solamente desde el folclore, desde el entretenimiento, el tiempo libre, y mucho menos caer en estigmatizaciones culturales que estereotipan a las nacionalidades, a los afrodescendientes y que denigran a las mujeres. Arte, por supuesto, no es sinónimo de cultura. Los artistas son en realidad intérpretes e interlocutores de las expresiones y identidades culturales de sus pueblos, siendo a menudo transgresores, buscando sacudir lugares comunes y la estética de la normalidad. Resulta fundamental, por lo tanto, que los artistas nos ayuden a trabajar, no solo desde su arte, sino desde la cultura, sin refugiarse en torres de marfil elitistas y asumiéndose como actores fundamentales de la transformación de la sociedad. La cultura es la esencia misma de la sociedad. Está entre las raíces más profundas del comportamiento humano. La cultura es el espacio público y privado, es la casa, el barrio y es también la nación. Nosotros no buscamos ni creemos en el arte oficial, todo lo contrario, creemos en la diversidad. El capitalismo, muy hábilmente, nos ha hecho creer que solo el mercado es fuente de diversidad y que el socialismo es, al contrario, gris, uniforme, estandarizador. Pero el mercado también puede ser, y de hecho es a menudo muy homogeneizante. Tiende hacia la creación de grandes monopolios que en la cultura reproducen un solo formato y una sola estética. Lo vemos con los medios de comunicación del mass media, que difunden siempre el mismo tipo de productos, las mismas narrativas, en desmedro de la diversidad y de la interculturalidad, por supuesto, invisibilizando y excluyendo a grandes sectores de la sociedad. Desde el Estado, nuestra responsabilidad es generar las condiciones para la consecución de esa diversidad cultural y de la verdadera libertad de expresión y creación. Esto significa que debemos tratar de, entre comillas, nivelar la cancha para generar igualdad de oportunidades en la producción y circulación de bienes culturales y también en el acceso. La cultura también requiere de mayor igualdad y, por lo tanto, también de políticas redistributivas y de reconocimiento. Si no defendemos los derechos culturales de los excluidos en el ámbito nacional, jamás nos acercaremos a la verdadera democracia que anhelamos. Y si no defendemos la producción nacional, sin chauvinismos miopes, reconociendo que lo cosmopolita también es parte de la diversidad, seremos cada vez más presos de imperialismos culturales y de procesos de aculturación. Gracias a Luis Cumbal por haber dedicado su vida a la ciencia. Hoy el Ecuador reconoce ese trabajo y esa lucha como un acto de patriotismo, y peso mis palabras. Este gobierno entiende mejor que nadie la importancia de la ciencia para transformar el país. Es por eso que hemos apostado tan decididamente al talento humano y al conocimiento que emana de él para transformar nuestra sociedad, para que Ecuador deje de ser exclusivamente productor y exportador de materias primas e importador de todo lo demás y que nos atrevamos a salir del patrón productivo que los poderosos de este mundo nos han asignado. La investigación a través del rigor y de la racionalidad científica fue la gran lucha de vida de Eugenio Espejo. Fue también lo que hizo que se enfrentara al poder de aquel entonces. Hoy, más que nunca, debemos defender la apuesta histórica del Ecuador al conocimiento y al talento humano para que, parafraseando a Bolívar, no nos dominen nunca más por la ignorancia. Felicitaciones a los 3 ganadores de un premio que cobra tanta importancia en los actuales tiempos. Y gracias por inspirarnos a seguir luchando para que el ser humano, a través de la ciencia y de la cultura, pueda alcanzar su verdadera libertad en estos nuestros tiempos. Muchas gracias.